llegar cuando el alma dice que no, cuando la flor que nació parece que está llorando y el día como dudando parpadea y parpadea, vacío candil que humea en la rota madrugada. Yo no pido casi nada y que venga Dios y vea. De la frágil materia del olvido, pétalo a pétalo te alcé ilusoria, tan hondo para amar, tan resentido, que vuelvo el rostro a toda mi memoria. Pero no quiero en esta mala gana desparramar la frente en mi rodilla, ni ver tu forma en amarilla plana de un no me olvides seco en la cuartilla. La memoria es amante que requiere un tiempo que no puede ser el mío. No puedo ser un silbo del umbrío y el solitario cazador que hiere. No vengas, Amarilia, a mi costado, no te guarezcas en mi pensamiento. Sé mi soberbio pulso colorado alrededor de polen en el viento. Jacarandoso árbol de la flor que enjolla de zafiros la plazuela y que te vio guardándote mi amor como a fruto robado una chicuela. Y entre el varón que piensa en su moneda, la luz original y un dios cansado, me voy reconociendo invertebrado tiempo cesante y desamor que queda. El hombre tenía en la cara dos tajos para no ver. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Se nos fue, ustedes ya lo saben, a esta altura, Washington Bocha Benavides, a los 87 años ayer. Bueno, este gran poeta uruguayo, grande entre los grandes de la poesía uruguaya, y alguien que también supo componer letras de canciones y crear letras de canciones para los más grandes músicos del canto popular uruguayo. Y algo raro que nunca no se suele mencionar, es de los pocos poetas que también grabó, que cantaba con su voz, con Héctor Numa Moraes, por ejemplo, La Filadelfia Real, una gran canción, y que también aparte tenía una gran trayectoria como docente universitario, y con el propio Héctor Numa Moraes y con Mario Paz tenían un taller de canciones durante varios años, lo siguen, supongo yo que va a continuar ese taller, donde Bocha Benavides se encargaba de las letras y donde tanto Numa como Mario Paz se musicalizaban, ¿no? Ella lleva 4 CD, bueno, esa es una de las vertientes. Hay muchas vertientes de un hombre como el Bocha Benavides, que fue poeta por sobre todas las cosas, pero también fue novelista, ensayista, reseñista, crítico en artículos, en fin, simplemente un homenaje. Va a acompañarnos durante toda la semana el Bocha Benavides y vamos a escuchar unos breves fragmentos el jueves. Pero bueno, es simplemente para arrancar la semana y decirles que esta semana en La Máquina de Pensar vamos a estar con la Feria del Libro, que arranca el 26, y bueno, y obviamente va a estar sobrevolando este gran hombre de las letras uruguayas que se nos fue. Ahora sí, arrancamos con Gabriel Gali, una profecía musical y el punto de vista del marciano, rumbo a las estrellas. Rumbo a las estrellas, Gali, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, estamos, sí, rumbo a las estrellas. Yo creo que de alguna manera siempre hemos estado rumbo a las estrellas. Cuando uno piensa cuando yo pienso en las estrellas, no sé, siempre me veo llevado a las miradas arcaicas, a imaginar miradas arcaicas.
a los ojos que miran absortos a ese cielo casi tan lejano como incomprensible por un lado, pero que por otro lado de alguna manera lo hicimos nuestro muy rápidamente. ¿En qué medida? En la medida que me parece que es como la primera superficie de proyección, donde empezamos a proyectar de figuras, dioses, historias, de alguna manera. Y aparte se me ocurre, te estaba escuchando, que esa idea de que cuanto más lejos mira uno, también se va más para atrás en el tiempo, ¿no? Sí, con la peculiaridad de que el cielo nocturno nos plantea una especie de desafío a la percepción, porque se transforma en una especie de plano, nos genera la ilusión de que es una superficie. Claro. Perdemos perspectiva, perdemos la distancia y la idea de distancia entre las imágenes, y las miradas arcaicas deben haber estado mucho más inmersos en esa sensación, porque cuando yo digo que es la primera superficie de proyección, posiblemente, digo, especulando, jugando más bien que especulando, jugando con la idea, digo que de alguna manera la proyección significa que cuando percibimos las estrellas, a su vez estamos proyectando algo sobre ellas. Es decir, que de alguna manera para ver las estrellas, no vemos las estrellas en sí solamente, sino que al adjudicarles un sentido, una historia, una narración, las estamos haciendo propias. Y para hacerlas propias, tenemos que cargarlas de alguna manera. Freud diría, las cargamos de libido, en la proyección las cargamos, hacemos una catexis, es decir, les damos vida, las animamos. ¿Y con qué las animamos? Sino con nuestra propia energía, nuestra propia subjetividad. Subjetividad, imaginería, porque subjetividad es una palabra peculiar, porque la subjetivación de algún modo implica, según las explicaciones tradicionales, Marx, Foucault, Deleuze, hablan de la incorporación del afuera, ¿no? Es decir, Marx, el conjunto de las relaciones sociales que se pliegan en el modo subjetivo, que para Marx tiene mucho que ver con la práctica social. Pero no es nuestro objetivo ahora analizar ese punto de vista, sino más bien ese aspecto mediante el cual nosotros animamos los objetos. Eso ocurre, creo que con las estrellas, pero ocurre con todo lo que miramos. Por supuesto, ¿no? O sea, la mirada nuestra se apropia y va animando y va dándole energía. Sí, no es solo la mirada, es el cuerpo también, ¿no? Que se apropia. Correcto. Por eso tenemos lugares que son nuestros, y el lugar no es lo mismo que el espacio que lo contiene. ¿No? El lugar para nosotros está animado, está apropiado, es algo que tiene una cierta extensión de nuestro cuerpo, digamos, para usar la frase de McLuhan, ¿no? Es como, digo, Miguel Ángel estaba pensando cuando decía que en el bloque de mármol él le quitó lo que sobraba no, y en realidad lo que miró el bloque de mármol y ahí proyectó y le salió la piedad, ¿no? O sea, le sacó lo que sobraba, ¿no? Ahí está. Y es curioso porque también me hizo pensar en algo que Borges escribió en algún lado, que no recuerdo ahora cuál es, pero que decía algo así como que el gaucho no tiene una experiencia estética del paisaje, ¿no? Y uno, claro, que interpretar esta frase, no me acuerdo ni el contexto en el que la dice. Lo decía como diciendo que el gaucho, digamos, para el gaucho no existe el color local, no existe una interpretación de estética del paisaje, o sea, el gaucho no te va a hablar digamos, de las vacas o de lo que fuera, digamos, de la misma forma que el árabe no va a hablar de las palmeras, digamos, porque lo tienen asimilado. Sí, entiendo y cuando eso. se escribe sobre eso, entonces viene el escritor y lo primero que habla es de las palmeras y de no sé qué. Claro, pero lo que yo entiendo también que se podría interpretar en la frase es que otra literatura quizá para decir lo mismo, ¿no? Que es algo así como si el paisaje estuviera sumergido en la cotidianidad práctica o utilitaria. Claro. Y nosotros tenemos en Occidente una tradición, por lo menos kantiana, que hace de la mirada estética, es decir, del impacto del arte en esa mirada estética, o en esa experiencia estética, mejor dicho, la idea de lo sublime. Pero paradojalmente, para Kant, lo sublime, si no recuerdo mal, ¿no? Estaba ligado a la naturaleza. Es la naturaleza lo realmente sublime y a lo que nosotros queremos aspirar. Es decir, como que el arte está entre medio de la naturaleza y nosotros en la experiencia estética.
Y sobre todo creo que para Kant otra idea importante sería que la mirada estética tiene que ser gratuita, es decir, sin otra finalidad que la estética misma, la experiencia estética en sí. Claro. Es decir que uno podría suponer que para Borges ese aspecto está también implícito, ¿no? El hecho de que la mirada es utilitaria y práctica. Y por eso, de algún modo, está el poeta, el payador, para darle la experiencia estética, o para agregar, o para mostrar, o señalar, ¿no? Porque tal vez, desde el punto de vista utilitario, mirar el horizonte en el amanecer puede ser signo de descubrir si va a llover o no, las condiciones. Claro, claro. No necesariamente es hablar de la aurora de dedos rosados, por Exacto. ejemplo, ¿no? Ahora, así como Kant pensaba de este modo, también hay un contemporáneo de Kant que da otra versión, Baumgarten, que desarrolla la idea de estética a partir del conocimiento difuso, digamos, ¿no? Es otra perspectiva, y a mí me gusta la idea de Baumgarten, me gusta la idea de un conocimiento difuso, porque me parece que hay mucho de eso, que hay cosas que tienen que ver con los aprendizajes y con la sutileza en la relación con los objetos que animamos, de toda índole, que tiene que ver también con un aspecto lúdico de ese aprendizaje, y que pasa por una zona de lo difuso, que no va necesariamente por lo claro y distinto cartesiano, que es importante en su campo, en su juego. Es la idea de que no todo está definido ni está todo claramente, o sea, la idea de una lógica borrosa, de una algo lógica, así, como un concepto difuso. Sí, un conocimiento franjal, digamos. Claro. No, alguien me decía una vez, digo, para una lógica difusa sería a una ama de casa que nos está escuchando, digamos, para ella la cocina está perfecta y encuentra todos los cuchillos tenedores, pero entra otra persona y no los encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque son lógicas que van variando. Son difusas. Sí. Bueno, pero en definitiva lo que queríamos decir es que al mirar al cielo y al proyectar sobre las estrellas nuestras interpretaciones acerca de ellas y acerca de lo que significa ese cielo, ¿no? Que durante mucho tiempo significó más bien una cobertura. No la conciencia de estar sobre la superficie de un globo desnudos ante el espacio infinito de Pascal, sino más bien de estar dentro de un cosmos que nos protege, donde las estrellas aparece como eso que no va a fallar nunca, que se presenta siempre a la hora precisa, ¿no? No como los planetas. Los planetas ya empiezan a ser un poco más locos, empiezan a estar más cerca nuestros, digamos, ¿no? Porque están animados de otro modo. También racional, también comprensible, también asimilable a proporciones matemáticas, la música, como va a ser entre los griegos, ¿no? Pero mucho antes de los griegos, durante muchísimo tiempo, debimos haber proyectado otras narraciones, ¿no? Y otras narraciones que sin duda se continúan en la gran segunda superficie de proyección, que son las cuevas, ¿no? Para el arte rupestre, que es uno de los más antiguos que conocemos otros más antiguos también, ¿no? En objetos hay unas inscripciones paleolíticas muy antiguas en huesos, y tenemos una fascinación, se ve, por la superficie y por hacerle hendiduras, ¿no? Dejar una huella, poner un signo. Correcto. Muchas veces esos signos pierden el sentido para nosotros, pero todo ese trabajo de desciframiento, que es un trabajo realmente fascinante, ¿no? Toda la historia del desciframiento, desde las escrituras cuneiformes, en fin, la piedra roseta, todo Sí. Y bueno, y también se quería leer el cielo, ¿no? Se querían leer el cielo. Por supuesto, y hay todo un sistema para leer el cielo, ¿no? Porque está la astronomía, por supuesto, que es antiquísima, y su rama populista, ¿no? La astrología. Sí, que creo que era previa, ¿no? La astrología, la astronomía, ¿no? Iban juntas. Iban juntas. Lo que pasa es que, fíjate que en cierto modo la astrología es el modo de animar el objeto astronómico. Es decir, animar lo que quiere decir es darle un sentido, darle una forma, darle una lógica, incluirlo dentro de una especie de GPS existencial, ¿no? Donde uno triangula con el nacimiento, el momento, las horas, las constelaciones, los ascendentes, todo el planeta. Bueno, digo, un poco la astrología se basa en que todo eso estaría conectado, influiría uno sobre otro, ¿no? Sí, pero te das cuenta idea, digamos, ¿no? Sí, pero lo interesante de esto es que me parece que una de las cosas interesantes de esto es que forma parte de una gran revolución del pensamiento que
que este señor Yuval Noah Harari ha desarrollado en su libro de Animales a Dioses. ¿Querés dejar una pausa para decir la revolución del pensamiento y... La revolución cognitiva, sí. La revolución sí. Después de la pausa seguimos, amigos, en la máquina de pensar y vamos a ver qué revolución del pensamiento nos trae Gali. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Estamos en la máquina de pensar con Gabriel Gali, que va a develar cuál es la revolución del pensamiento, cuál es la revolución cognitiva, pero bueno... ¿Sonó la música? Sí. Lo que pasa es que la interrumpimos porque dura 3 minutos. Es Frank Zappa, ¿no? No es Frank Zappa, no. Es Mike Manieri, en un disco peculiar en su carrera que se llama An American Diary, y es un homenaje a diversos compositores norteamericanos. Esto que escuchábamos es una composición de él. En realidad, más que una composición, es como una especie de construcción de un setting, de un entorno para la improvisación. Y está inspirado en un compositor norteamericano que fue Ives, que fue una persona muy peculiar porque fue un compositor muy refinado, muy sofisticado, muy exploratorio, innovador, muy modernista, y que en realidad no se dedicó profesionalmente ni académicamente a la música, sino que se dedicó a los negocios, y fue bastante exitoso en los negocios, pero tenía pasión por la composición. Y era un poco despreciado por sus contemporáneos por ese factor, por el hecho de ser un empresario, etcétera. Claro. Pero fue un compositor extremadamente avanzado en hacer cosas como el clúster, por ejemplo, en el siglo XIX. El clúster es un modo de interpretación, creo que sobre todo en piano, pero aplica a muchos instrumentos, que es tocar varias notas juntas al unísono, sí. Pero además contiguas, es decir, eso produce un sonido tradicionalmente considerado desagradable, ruido, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la armonía tradicional. Bueno, los clústers, entre muchos otros recursos innovadores, Ives incursionó, si no es que no les puso su propia firma, por decirle de alguna manera, ¿no? Y en 1911 Ives inicia una sinfonía que la llama Universo, y queda inconclusa. Es una sinfonía en la que él no es que trabaje decididamente, pero con la que juega durante 40 años, prácticamente hasta morir, y con elementos de esa sinfonía inconclusa en la cabeza, digamos, Manieri empieza a generar unos patrones rítmicos que va superponiendo con su vibráfono. Utiliza ahí un vibráfono MIDI con el que genera unas texturas que parecen cuerdas, y Joe Lovano en el saxo, Eddie Gómez en el contrabajo y Peter Erskine en la batería van haciendo esa maravilla abstracta donde las notas del vibráfono, esos patrones parecen realmente, genera una sinestesia del brillo de las estrellas en el cielo. Si uno cierra los ojos con esta composición, que es algo que yo practico con cierta frecuencia, ¿no? La pongo en penumbra en casa, cierro los ojos y realmente produce un imaginario muy, muy hermoso, muy hermoso. A mí me gusta mucho. Sí. Y tiene esa cosa cavernosa de ese cosmos originario, ¿no? Que nos envolvía y nos protegía. Un cosmos que además por el carácter proyectivo... pero iba a hablar de... ¿Cuál era la revolución cognitiva? Sí, vamos hacia ahí. Esa cosa proyectiva que decíamos hoy que tiene que ver con esa carga afectiva sobre el objeto, tiene que ver también con cómo nosotros vamos configurando el mundo en que habitamos. Y eso va de la mano con el lenguaje. Y más allá de las teorías sobre el lenguaje, las principales que Harari, sobre el origen del lenguaje que Harari despliega, dice en determinado momento, lo más probable es que tanto la teoría del chismorreo, es decir, de que hablamos más que nada para comentar y chismorrear, como la teoría de hay un león junto al río, es decir, la teoría de que nos avisamos las señales de este tipo, sean válidas, dice él. No hay por qué optar, en realidad, todas de alguna manera coexisten, y hay otras, por supuesto, pero la característica realmente única de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los hombres y los leones,
Más bien, es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni tocado, ni oído. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Muchos animales y especies humanas podían decir previamente, cuidado, un león. Gracias a la revolución cognitiva, Homo sapiens adquirió la capacidad de decir, el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Esta capacidad de hablar sobre ficciones es la característica más singular del lenguaje de los sapiens. La ficción nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Es decir que lo que él está diciendo acá tiene muchas implicancias, muchas implicancias. Es decir, algo de esto hablamos cuando hablábamos de la función de la lectura, de la lectoescritura en la escuela, ¿no? El lunes pasado. Pero acá vamos más profundamente a este aspecto sutil de que podemos imaginar mediante el lenguaje, podemos construir mundos y entidades que no existen, pero que existen en el lenguaje. Y que una vez que existen en el lenguaje y son de común acuerdo, digamos, se transforman en sólidas. Se transforman en entidades que son prácticamente incuestionables. Y que generan fuerzas que pueden modificar sociedades y el mundo. Sí, te diría, estoy buscando ahora un lugar donde él lo dice de una manera casi divertida. A ver si la encuentro. En realidad no tenemos conciencia de todo el nivel de abstracción que estamos continuamente manejando, ¿no? Absolutamente. Sí. Estamos hablando continuamente de cosas que no hemos visto ni hemos y que no existen, digamos, en la realidad física. Claro. Él dice, mira, porque también... Por ejemplo, toda la agenda de derechos, por poner algo, no sé. Claro, por ejemplo, pero porque también hay otras consideraciones. Acá vamos a ver este punto de vista, ¿no es cierto? Sí. La investigación sociológica ha demostrado que el máximo tamaño natural de un grupo unido por el chismorreo es de unos 150 individuos. Mirá. Es decir, más allá de la cifra en sí, hay algo de esto, es decir, hasta dónde un gran grupo se mantiene en base a relaciones cara a cara y personales, ¿sí? Hay umbrales para eso, claramente, que los umbrales dependen también de otras cosas, de los entornos culturales, en fin. Pero, dice él, cualquier cooperación humana a gran escala está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Está muy bien, está muy bien. Me salté una parte y termina diciendo, no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. Uno puede decir, ¿qué nos cambia saber esto? Yo creo que es un gran beneficio en cuanto a la explicitación de los implícitos. Tomar conciencia de esto nos permite también resignificar qué ha significado para nosotros o en qué ha consistido devenir humanos. ¿Qué hemos hecho para llegar acá? Es decir, ¿hemos evolucionado en el sentido de adaptarnos al medio o hemos a la vez adaptado el medio a nosotros mediante este instrumento que llamamos cultura? Porque de alguna manera estas narraciones imaginarias que hacemos pero que transformamos en reales funcionan como prótesis nuestras. Es decir, ¿dónde existen las instituciones sino en cada uno de los aparatos psíquicos de cada uno de nosotros? Como demostró Freud dentro de su esquema, dentro de su aparato teórico, ¿no? Extremadamente coherente y lógico. Es decir, el modelo formal y abstracto que Freud construye para describir esto mismo que Harari está mostrando es una obra de ingeniería conceptual que no por decimonónica, en cierto sentido, del estilo narrativo, no deja de ser extremadamente vanguardista incluso para el siglo XXI. Porque no tanto por el aspecto terapéutico del método freudiano, que yo creo que ahí podríamos
hacer muchísimas consideraciones por el Pero problema del lenguaje. Por la estructura de un superello, de un superego. No, un eso ego, es fantástico. Y por un ello, un inconsciente. Sí, a mí igual esa definición, esa ingeniería sería. Sí, que es pero sobre imagino. todo la primera tópica, porque en la primera tópica él empieza a desarrollar la metapsicología, es decir, la forma de comprender cómo funcionan los procesos psicológicos. Y a mí, de las cosas que más me atraen, es cómo sirve para pensar los procesos creativos, los procesos de pensamiento y los procesos, sobre todo, de cómo funciona la innovación a nivel psicológico. Es decir, cómo producimos lo nuevo, si es que podemos hablar de algo nuevo. No, y también, digo, al pensar sobre el pensamiento, eso ya está escrito, al pensar sobre el pensamiento, hay una especie como de teoría de principio de incertidumbre, ¿no? Digamos, yo hablo sobre el código y ya estoy cambiando el código. Yo digo, cada vez que voy modificando, al pensar sobre el pensamiento, ya lo estoy cambiando. El científico sí, que... no sé si es a nivel del código, pero igual no importa. No iría, claro, porque ahí ya es más complejo. No, digo por el pensar sobre el pensamiento, pero bueno. No, está bien, sí, es pensar sobre el pensamiento, es la historia de la filosofía, por ejemplo. Dentro de 5 días en Cataluña se va una crisis increíble por la idea de que no pueden ser catalanes y que quieren la independencia, y es una idea que no se sabe ellos mismos, digamos, en qué consiste exactamente. Pero bueno, digo por cómo mueve la... Sí, bueno, pero ahí me parece que hay muchas consideraciones que no sé si estoy en condiciones de abordar. No, pongo el ejemplo. No, pero lo que pasa es que pones un ejemplo que tiene su peso, digamos, y que uno no puede saltar como si fuera una valla por encima de él. Porque de alguna manera te estás hablando de construcciones imaginarias de nosotros, ¿no? Basadas, por supuesto, no son imaginarias falsas, ¿no? Porque me importa señalar esto. Cuando yo leo a Harari y dice que estas cosas no existen y que podemos hablar de ficciones y cosas que no existen, acá yo entiendo que ficción acá no se opone a realidad, ¿no? Sino que por el contrario nos muestra el nivel ficcional de la realidad. Correcto. Y de alguna manera las teorías, incluso las matemáticas más comprobadas, son ficciones. Solo que son ficciones que por aprendizajes, por muchos aspectos que no nos da el tiempo de desarrollar ahora, ni siquiera de enumerar, son eficientes. Claro. Y esa eficiencia es relativa en general a ciertas escalas. En general, por supuesto que hay, pero el mismo concepto de ley ha cambiado. Ya no pensamos tanto con leyes deterministas como los tempranos modernos, como Newton, etcétera, sino que pensamos ya en términos de probabilidades, es decir, no buscamos tanto el determinismo como el cálculo de probabilidades. Sí. Y el cálculo de probabilidades lo hacemos porque es más preciso que el determinismo, no porque es menos, se entiende, ¿no? Es más eficiente, es más eficaz. Y la relatividad también, Sí, hay muchos aspectos que tienen que ver, pero esto no las hace menos ficciones, porque no hay nada que podamos constatar cómo ha cambiado rápidamente. ¿Ya estamos en hora? No, faltan 3 minutos. Ah, bueno, yo te aviso, tranquilo. Está, pero me estabas avisando con el cuerpo cosas que tenía que decodificar. Entonces, todas estas formas de certezas que nos vamos construyendo y que van siendo eficientes, muy rápidamente se van transformando también. Y van dejando su carácter de certeza y se van relativizando y las vamos colocando en perspectiva. Y las vamos colocando en perspectiva de una manera que, claro, lo más cercano está más vivo para nosotros que lo más lejano. Por ejemplo, nosotros no tenemos por qué polemizar con Aristóteles, porque estudiamos la física de Aristóteles, porque nos parece fascinante, nos permite acceder a una subjetividad, a un modo de subjetivación, a un modo de expresión, a un modo de comprensión que, ojo, gran parte de él todavía nos constituye. Correcto. Porque sin ir más lejos, las causas aristotélicas las seguimos usando hasta el día de hoy, entre otras cosas, digamos, todo, ¿no? Es y decir, la poética. pero además, claro, pero además está el hecho de que conservamos aparatos conceptuales, no porque sean válidos, sino porque son parte de la historia de nuestro pensamiento. Y eso tiene una cierta belleza que hay que honrar, ¿no? Que es una belleza a la vez conceptual, pero también de un cierto modo de comprender la sobrevivencia y la proliferación de la especie. Porque
ahí ya me acercaría a la profecía demasiado, y lo vamos a hacer en la próxima. Creo que la próxima vamos a cerrar todo este tema. Vamos a volver, vamos a cerrar las estrellas, vamos a cerrar la profecía y vamos a terminar con el marciano. Así podemos pasar quizá a otros planetas. Muy bien, Gabriel Gali, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿eh? Un gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, en el tercer bloque aquí de La Máquina de Pensar, ustedes saben, lo anunciamos al comienzo, que el mañana martes comienza la Feria Internacional del Libro, del 26 de septiembre al lunes 9 de octubre, para hablar un poco de esta Feria Internacional del Libro, que como siempre va a tener lugar en la explanada de la Intendencia, bueno, y en el atrio, y en los pisos 1 y 1 y medio, o 1 y medio y 2, ahora vamos a hablar. Vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar al presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Rizzo. Álvaro, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo es la ¿cómo se diría? Cuadragésima. 40 años de la Feria Internacional, que es mucho, ¿no? Vos en el lanzamiento en el Palacio Legislativo dijiste que la Feria Internacional del Libro de Montevideo, digamos, de Uruguay, es la de las más antiguas del continente. Sí, es de las más antiguas del continente. El modo feria en el mundo del libro tampoco es tan antiguo, ¿no? Pero en Latinoamérica, yo por lo que estuve viendo, creo que solamente Buenos Aires nos pasa en cantidad de años. De todas formas, sea como sea, 40 años de un acontecimiento en forma ininterrumpida, porque esa también es parte de la gracia, ¿no? Claro. Si es una cada tanto, no podés contar con la antigüedad, ¿verdad? La antigüedad contada a partir de que nunca más se interrumpió. Claro. Esto tuvo su principio en el año 78, en el subte municipal. Yo estos días no me canso de repetir que realmente la gente que en aquel momento, que en el año 78 en Montevideo intentó y logró hacer una feria dedicada al libro, me causa mucha admiración por aquellos hombres y mujeres, porque tuvieron mucho coraje, porque en el año 78 y los años siguientes, 79, 80, 81, 82, las libertades y estaban absolutamente comprometidas, y la censura era el pan nuestro de cada día. Era la noche más oscura. Yo siempre digo que 78, 79, 80, que quizás con el plebiscito puede haberse abierto una rendija, pero los años previos eran de la oscuridad más negra, más absoluta, más compacta. Sí, por eso los que vivieron esa época, sabemos lo que sucedía. Y bueno, y la Cámara Uruguaya del Libro con sus dirigentes, sus directivos de la época, sacaron adelante esta feria, y bueno, y la fueron perfeccionando. Fuimos después integrándonos, y bueno, y llevamos 40 años. Entonces, al ser un número redondo, los números redondos ayudan a que uno impulse un festejo un poco más importante. Entonces, bueno, a partir de mañana espero que se vean algunas cosas distintas. Por ejemplo, la inauguración va a ser con música en la calle, con música en la explanada. La banda sinfónica La Montevideana va a las 7 de la tarde, que está prevista, por más que la feria va a abrir temprano, a las 10, la inauguración oficial está prevista a las 7 de la tarde, a las 19 horas, con la actuación de la banda sinfónica La Montevideana, con un repertorio ahí callejero en la explanada. Luego, justamente, como son 40 años y como entendemos que 40 es un periodo importante, vamos a hacer un ciclo de charlas, de reflexión, de miradas, acerca de lo que sucedió en estos 40 años en la música uruguaya, en la literatura uruguaya,
en el teatro, ¿no? En el teatro uruguayo, en el libro uruguayo y en la literatura infantil y juvenil, que es uno de los grandes géneros que tiene el libro en el Uruguay. Claro. Eso va a ser como todas las actividades que se hacen en la feria, va a ser totalmente gratuito, va a ser de entrada libre. Bueno, también tenemos los invitados del exterior, que hemos también tratado de darle un impulso a esa parte. Es difícil, pero vamos a traer a Javier Cercas, que es un autor español de mucha importancia. Va a venir viene a presentar su última novela. Sí, hablamos con él, lo entrevistamos y una de las cosas que me dijo, lo del Monarca de las Sombras, bueno. Lo entrevistamos por teléfonos y una de las cosas que me dijo es que, bueno, él vino a presentar a la Feria del Libro de Buenos Aires en mayo y le pregunté y me dijo que nunca había venido a Montevideo, o sea que tenía mucha ilusión por venir. Sí, nunca vino y bueno, aparte porque es muy difícil traer a Montevideo a un escritor internacional, porque las agendas de los escritores reconocidos están muy tapadas y traerlo a Montevideo exclusivamente, bueno, se nos da por suerte con el caso de Javier Cercas. La obra, creo que mucha gente, bueno, si ustedes lo entrevistaron, habrán conversado con él largamente, pero Soldado de Salamina es una de las obras más exitosas de él, sobre todo por la película, ¿no? Sí, no, y aparte por las las ediciones. En un momento había hecho como 25 ediciones en España, que era una cosa increíble. Un disparate, porque además, como hicieron la película, y la película sacó 8 nominaciones al Goya, en fin, ahí el nombre de Javier Cercas que creció muchísimo. Bueno, va a venir de Argentina Claudia Piñeiro, además de que ganó el premio Sor Juan Inés de la Cruz, que es uno de los más importantes de la novela latinoamericana. También es otra autora muy reconocida que tiene una cantidad de libros que fueron llevados al cine y al teatro. Sí, a Claudia también la entrevistamos increíblemente, bueno. La entrevistamos por el último libro que es sobre la política argentina, es sobre, se llama, bueno, ahora no lo tengo acá. Sí, yo tampoco tengo el dato cuál es. Pero bueno, ahora te lo digo. Pero libro acá delante mío no lo tengo, pero es una autora de las más traducidas en la Argentina. Bueno, también de Argentina viene Hernán Casiari, que bueno, es todo un personaje. De Brasil viene el gran Cidaldo, uno de los autores, ya ha venido otras veces, pero es uno de los autores que más nos gusta que vengan a la feria, porque vienen muchísimos niños, y niños que ya no son tan niños, que vienen a escucharlo, niños que crecieron con sus libros y que hoy ya son jóvenes. No, estamos hablando en el caso de Cidaldo, digamos, de una celebridad dentro de lo que es la literatura infantil y juvenil, ¿no? Alguien que tiene 85 años, digamos, a esta altura ya no hay que presentarlo, realmente es algo sorprendente. No, impresionante. Las maldiciones se llama la novela de Claudia Piñeiro, ahora me acuerdo. ¿la encontraste? Las maldiciones, es sobre la maldición que hay en Argentina en la política, que dice que aquel que fue gobernador en Buenos Aires jamás puede llegar a ser presidente. Entonces hay un nuevo político que lo que intenta es dividir la provincia de Buenos Aires en dos y para romper la maldición, para romper esa maldición. Exacto, porque quiere ser gobernador y después lanzarse a la presidencia. Está muy bien. Bueno, así que con ella habrá mucho para hablar. También de Chile viene Ángeles Lazo, que es una escritora, una periodista muy conocida en Chile, porque además tiene programas de televisión. De Italia viene el director de cine, teatro y escritor Antonio Mancini. De Colombia, bueno, vienen 2 escritores de Colombia. Uno de ellos es Santiago Gamboa, que bueno, en Colombia es súper reconocido. Tiene una novela que allí ha sido todo un éxito, Perder es cuestión de método, que también la llevaron al cine. Y bueno, Santiago Gamboa con el otro colombiano que viene, que es Jaime Abello, presidente de la Fundación Gabriel García Márquez, van a hacer un homenaje a 100 años de soledad por los 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Van a hacer un homenaje en la feria,
van a hacer un homenaje a la música que le gustaba escuchar al premio Nobel. Un concierto acústico con las canciones favoritas de García Márquez, un concierto que ellos llaman Gabo Unplugged. Gabo Unplugged. Bueno, hay que decir que Jaime Abello, bueno, Santiago Gamboa, digamos, es de los escritores, digamos, más conocidos a nivel de América Latina y bueno, a nivel, digamos, de la lengua castellana de Colombia, ¿no? O sea, digamos. Sí, a esta altura ha crecido mucho la figura. Ha crecido mucho. En el caso de Jaime Abello no es tan conocido, pero hay que decir que durante 20 años ha sido director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, que realmente ha generado, digamos, esa fundación cambios en lo que es y aportes y ha enriquecido lo que es el periodismo. Entre otras cosas, estuve hablando hace poco con una periodista de Brecha que se llama Azul Cordo, que iba precisamente a Medellín a un festival generado por esta fundación, ¿no? Es un festival latinoamericano de periodismo, y cuando le dije Jaime Abello va a estar acá, me dice, no, yo lo voy a ver allá, pero bueno, nos vamos a ver de nuevo acá, sorprendente. No podía creer que iba a estar en Montevideo. Entonces, sí, bueno, y varias figuras más. También, fíjate que va a haber de otro colombiano, va a haber un evento que seguramente, estoy seguro, que va a estar la sala llena. La vamos a hacer en la sala azul, que es la sala más grande claro. Y medio. Viene el arquitecto y conferencista Juan Pablo Escobar a hablar de su padre, el segundo libro que escribe sobre su padre, que se llama Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca contó. Exacto. Ese tipo de charlas siempre, sabes que él concentra multitudes en ese tipo de charlas. Sí, aparte hay un fenómeno ahora que digo, yo estuve en Bogotá y es impresionante, digo que lo que ocurre aquí ocurre allá en Bogotá, que es estas telenovelas, las series en torno a todo el fenómeno narco, es impresionante. Exacto, es impresionante. Hay una gran voracidad por eso, la gente quiere saber y bueno, está. Sí, de acuerdo. Y bueno, él va a venir a presentar ese libro y estamos seguros que ese día la feria va a estar llenísima de gente. Bueno, y tenemos como siempre el Bartolomé Hidalgo, que es el sábado que viene, el sábado 30. Hay una novedad, ¿no? Sí, hay una gran novedad, ¿no? Hay algunas novedades, sí, tenemos los premios habituales del Bartolomé Hidalgo, pero también como parte de las miradas que queremos dar por los 40 años, vamos a tener dos premios especiales. Uno es el premio que le llamamos Premio del Lector. 10 periodistas, que tú estabas en la nómina, 10 periodistas, reconocidos periodistas culturales de nuestro país, hicieron una lista previa de cuáles son los 10 mejores libros de autores vivos en este periodo, ¿verdad?, de 40 años, entre el 78 y 2017. Esa lista ya se está publicando en Facebook de la Cámara del Libro, en la web de la Cámara del Libro, y algunos órganos de prensa ya la están reproduciendo, estimulando el voto de los lectores. A partir de esa lista que hicieron los periodistas culturales, se armó una lista de 10 libros, que fueron los más votados por los periodistas, y a partir de ahí van a ser el mejor libro uruguayo de estos 40 años de un autor vivo. Y por otro lado, otro premio de los 40 Perdón, es por votación popular. Si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, donde dice se puede votar aquí, ya está linkeado y van directamente. ¿Lo tenés ahí? Sí. Genial, ya lo tenemos linkeado para que puedan votar. Pero de todas formas, si alguien quiere votar, es simplemente poner Cámara Uruguaya del Libro en Google, votación popular, en fin, los 40 años, y les va a aparecer. Es muy sencillo, hay 10 títulos y hay que cliquear en uno y con eso ya se votó. Es una forma de votación popular para darle a escritores vivos, ¿no? Digo, porque eso hay que aclararlo bien, porque ya recibí algunas quejas de que no estaba Onetti, o que no estaba Mario Lebrero, que no estaba, en fin, y eran claro. o Armonía Somers, todos que publicaban, yo que sé, en el 92, 90, en los últimos 40 años, publicaban varias veces, pero se trataba de escritores vivos. Exacto, pero todos esos escritores que tú decís que está perfecto, que te hayan dicho eso si no conocían bien las bases, claro. Todos esos escritores van a tener la chance de ser votados por el jurado especializado que va a dar el segundo premio de los 40 años. Por eso nosotros lo dividimos en dos, este premio de los 40, especial de los 40 años. Uno
autores vivos, otro autores, simplemente, que van a elegir, los jurados del Hidalgo van a elegir cuál es el mejor libro de estos 40 años. Ahí no ponemos ni género, claro, ni condición vital. Pueden ser vivos o muertos. Así que ahí vamos a tener las dos. Ahí puede ser interesante lo que salga, porque sí, ese jurado va a estar en aprietos, porque hay grandes escritores, ¿no? Onetti, Armonía Sommer, Lebrero, hay otros más, ¿no? Digo, grandes escritores y grandes libros, porque la Tomás idea de Matos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, la idea además nuestra es que elijan un libro. Más que el autor, el desafío todavía es mayor, claro, realmente, porque elegir un libro en estos 40 años es una tarea compleja, pero son juegos. A nosotros nos divirtió hacer esto para que el Bartolomé Hidalgo y la feria tengan cosas diferentes en esta 40ª. Tenemos también mañana la apertura, te lo dije, la banda sinfónica Montevideana, y al día siguiente el segundo espectáculo musical callejero se va a realizar con una banda que no tiene nada que ver con la primera, que se llama A Entrar en Calor, que toca una música totalmente diferente a la primera, con lo cual queremos generar la diversidad de públicos, ¿no? Otra cosa que hay que decir, Álvaro, perdón que te interrumpa, es que el país invitado de honor el año pasado arrancó la feria generando, digamos, protagonizando con países americanos, latinoamericanos, con Perú, y en este caso Paraguay va a ser el país invitado de honor. Van a venir escritoras y escritores, digamos, vamos a tratar de ver si entrevistamos a algunos, porque realmente es importante acercarnos también a este país que, digo, está muy cerca por muchas cosas, pero a veces no estamos tan comunicados como quisiéramos. No, tal cual, vos ponías a Santiago Gamboa como un ejemplo que recién, a pesar de que hace años que él está muy arriba en la literatura colombiana, a nosotros recién ahora nos van llegando los primeros reconocimientos de Gamboa, así que nos pasa con todos los países. El año pasado inauguramos esta serie de País Invitado de Honor justamente para tratar de acercar un poco, porque conocemos poquísimo. Nosotros nos creemos que conocen mucho Uruguay, pero cuando en estos países, después que nombraste a Benedetti y a Galeano, Onetti, pero después les cuesta muchísimo. Y es una forma de crear lazos, ¿no? Porque estos escritores vienen a Uruguay, de alguna forma conocen, también van y vuelven, digamos, es una forma de crear, y lo mismo con editores, y lo mismo también con las cancillerías, incluso los agregados culturales. Porque no solamente vienen escritores, que son por supuesto lo más importante de la embajada, por llamarla así, de Paraguay que viene, sino que también vienen vienen editores, vienen libreros, viene el ministro de Educación y Cultura. Entonces, evidentemente que se genera entre los países y entre los actores culturales una cantidad de cosas que van más allá de la presentación del libro, más allá de que... Y bueno, y además, el país invitado de honor, en este caso Paraguay, además de las personalidades que trae sus libros. Tiene su stand, y los libros están a la venta, y va a haber mucha cosa de Augusto Roa Bastos, por ejemplo, porque... Que se cumplen 100 años, es cierto, tenemos que hablar más de Augusto Roa Bastos, sí. Álvaro, decime... Te cierro con esto, que una de los motivos fundamentales que Paraguay sea invitado a honor es que justamente tenía un programa interesantísimo dedicado al centenario de Roa Bastos, y lo pone en práctica en nuestra feria, y vienen muchísimos títulos y ediciones de Roa. Así que bueno, ¿qué más te digo? De lunes a sábado de 10 a 22, no lo hablamos eso todavía. Sí, como siempre, ¿no? Arranca a las 10, termina a las 22 horas y de lunes a sábado. Y nosotros vamos a ir seguir informando. ¿Y los domingos? Y los domingos de 14 a 22, un poquito más tarde para que... Un poquito más tarde. Porque viste el centro el domingo de mañana es muy perezoso, así que arrancamos el domingo a las 14. Y los demás días de lunes a sábado de 10 a 22. Muy bien, nosotros seguiremos informando de los programas de las actividades de la feria. Vamos a contar con escritores invitados aquí en La Máquina de Pensar. Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes por llamar, muy amables. Y felicitaciones porque realmente esta feria parece que va a arrancar con mucha fuerza. Amigos,
se terminó. Ojalá, no, yo creo que sí, seguro. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos a partir de las 19 horas aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.